Nuestro Hola, encuentro con la sombra. hoy quiero compartir contigo un tema el cual eh, estuve escribiendo anoche y quiero compartirte un poco sobre él para que conozcas tú también esta parte que hay en cada uno de nosotros, cómo se denomina, cómo se llama y cómo funciona. Va a perderme un poco de la pantalla porque pues lo tengo escrito, lo dejé preparado desde ayer y quiero compartirlo contigo. Voy a estar interactuando entre lo escrito y tú para que puedas escuchar, aplicarlo. Bueno, ahí te lo dejo a conciencia. El tema es el saco. Voy a explicarte primero qué es el saco en el aspecto psicológico y cómo se aplica y cómo lo podríamos estar viviendo cada uno de nosotros. Y también te voy a dar unos ejemplos personales en mi propia vida, como muchas de mis experiencias pues quedaron tiradas al saco. Pues bien, en el aspecto psicológico, el concepto del saco se relaciona con lo que Carl Jung denominaba la sombra. La sombra representa aquellas partes de nosotros mismos que desde niño nos tocó esconder y que no queríamos ver y que tampoco reconocer porque nos resultaban incómodas ante la crítica pues de nuestros cuidadores, de nuestros padres, y que al parecer que nos alejaban de ellos o que las críticas de ellos hacían que nosotros las viéramos de manera como esto no me permite acercarme, esto no me permite pertenecer, esto no me permite recibir el amor, entonces simplemente las mandamos al inconsciente, las reprimimos, no las aceptamos y ya quedan guardadas y se convierten en lo que Carl Jung llamaba la sombra. ¿Qué pasa? Que la sombra no solo tiene características o no solo son características negativas, también incluye nuestros talentos, nuestros deseos, cualidades que por ser rechazados y estigmatizados y otras diversas razones, pues no encajan con las expectativas de la sociedad, las normas y el entorno familiar, la iglesia, la escuela. ¿Y qué pasa? Que nosotros en lugar de integrarlas, las ocultamos a tal punto que las guardamos como si estuviéramos metiendo objetos en un saco, creyendo que debemos ser de una u otra forma determinada como nos lo exigen afuera. Entonces escondemos y nos limitamos en mucha parte de quiénes somos, o sea, quiénes somos en realidad. Empezamos a esconderlo y empezamos a construir un yo conforme a lo que quieren allá afuera, conforme a lo que quieren nuestros padres, conforme a lo que quiere la sociedad, el gobierno, las escuelas, la iglesia, conforme a lo que quieren todos allá. Entonces, el saco, por lo tanto, es un símbolo de esa parte de nosotros que nos resulta incómoda, incógnita o incluso aterradora. Pero a medida que crecemos en estatura, en conocimiento, que nos vamos dando cuenta, que hacemos introspección, que entendemos más de el entorno, de cómo suceden las cosas y de nosotros mismos, nos damos cuenta de que la integración de esta sombra es una de las claves para poder llegar a nuestro verdadero yo, ese verdadero yo que dejamos sepultado en el saco. La aceptación de lo que hemos cargado en ese saco puede liberarnos, ayudarnos a ser más completos y a permitirnos vivir desde un lugar de autenticidad. Para nosotros es muy difícil ser auténticos y pienso que la mayoría estamos bajo una máscara y lo único que hacemos es proyectar afuera, proyectar y proyectar afuera en los demás esa sombra que nos quiere decir, hey, aquí estoy, esa rabia que estás viendo en otro, ese enojo, esa envidia, esa crueldad, todo lo que sea que estés viendo en el otro, en realidad estoy aquí, estoy adentro, ese talento que ves, esa capacidad del otro de sobresalir, esa capacidad del otro de ser empoderado, esa capacidad del otro de ser emprendedor, lo que sea que admires, también está dentro de ti, se está proyectando allá para decirte, hey, aquí estoy, mírame, intégrame. Lastimosamente, pues las mismas creencias nos limitan y nos hacen hacer a un lado nuestra autenticidad y enmascararnos y adaptarnos para la sociedad. Entonces, yo misma también me pregunté por mucho tiempo, eh, eh, me sentía rara, me sentía, no sé, uno queda como perdido, es como una especie de laberinto existencial, es como una especie de incógnita existencial.
yo misma experimenté desde pequeña. Recuerdo que en muchos aspectos de mi vida intenté encajar. Había partes de mí que sentía que no podían ser aceptadas por los demás, que no eran, que en determinada manera no era suficiente. Sentí por muchas relaciones y muchas cosas que yo no era suficiente o que incluso que no era normal. Y sí, yo también cargo con mi saco personal porque todos tenemos un saco personal. Pero ya entendí que no estoy loca, que estoy sintonizada con mi sombra. ¿Qué pasa? Que cuando ya nos quitamos la máscara, esa que nos habíamos colocado para poder encajar socialmente, para poder encajar en la familia, para poder encajar en la escuela, donde sea que nos estuviéramos relacionando, cuando te quitas esa máscara y empiezas a ser tú, empiezan a salir cualidades y aspectos que tenías de niña, que tenías de niño, y empiezan a surgir ahora de adulto, pero solo cuando las estás reconociendo, cuando estás buscando una integración y ya empiezas a mirar de que cada proyección que ves, por ejemplo, estoy en determinada persona o sucede cierta situación y me está mostrando algo que sencillamente o me disgusta o digo, uy, yo no haría esto o tal cosa, ya ahora entiendo que esa otra persona me está mostrando, me está haciendo de, me está haciendo de espejo, que hay una proyección ahí que me está mostrando que hay algo acá adentro o que tengo yo también y lo puedo potenciar o que no lo quiero ver en mí y prefiero proyectarlo en otro. ¿Y qué pasa? Que al nosotros caer en esta proyección por medio de la ignorancia, lo que hacemos es pelear con el del frente. Y las proyecciones es como lo que usan también el tema de la ley del espejo. Afuera está tu espejo y tu espejo te está mostrando lo desorganizada que estás y tú no vas a ir a coger a peinar el espejo. Tú te vas a organizar tú, te organizas, pero acá, no allá. Lo mismo sucede cuando se nos presenta al frente una persona con cualidades, con aspectos, con comportamientos, con pensamientos, con palabras y actos que a nosotros que nos disgustan por mínimo que sea, hay algo que nos está queriendo mostrar, pero también lo mismo pasa con las cualidades, porque la sombra no es solo eso que escondemos maluco de nosotros, sino también esas cosas buenas, esos talentos y todo lo que nosotros escondíamos para enmascararlo y poder pertenecer. Ahora yo pregunto, ¿estás lista o listo para salir del saco? Hoy voy a explorar o vamos a explorar la verdad, pero hay verdades que no siempre se dicen. Y en este caso, hoy quiero decir las que se sienten desde mi experiencia personal. Tengo varias. Quiero empezar por la rareza. En mi caso, siempre me llamaron loca, rara, sin filtro, siempre se me decía, lo que pasa es que tú no te mides para hablar, tú eres demasiado directa, a veces el que dice que siempre quiere decir la verdad en realidad quiere ofender y en realidad no lo hacía. Yo nunca quería ofender a una persona, simplemente me era muy difícil ver una realidad, creo que todavía, o sea, ya obviamente lo he trabajado tanto, lo enmascaré tanto que aprendí a relacionarme desde de pronto muchas veces quedarme callada, pero ¿qué pasa? Que veía la realidad y no podía negar esa realidad y simplemente lo expresaba. Entonces se me, ¿cómo se dice? Se me criticaba o se me aislaba simplemente por eso. Entonces, claro, cuando tú quieres encajar, simplemente escondes y te mandas esa peculiaridad, la mandas al saco. Eh, Resulta de que me esforzaba demasiado, demasiado por parecer normal, me esforzaba demasiado por hacer lo mismo que hacían los otros para no parecer, a veces inclusive se usaba la palabra mojigata o que era tipo, o que era, bueno, muchas cosas, de que yo permitía que los demás abusaran de mí en términos de que querían hacer lo que quisieran conmigo, bueno, y en fin, muchas cosas. Entonces yo por parecer normal hacía demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, o me iba a un extremo o me iba al otro, pero encontraba siempre, siempre encontraba una máscara. Traté siempre de encajar, me esforzaba por parecer normal, pero bueno, gracias a Dios, qué bendición no ser normal, ¿cierto? No haberlo sido. Es más, otra de mis anécdotas es el tema del cuaderno y la energía. Yo, pues, obviamente de niños
poco se entiende de energía, poco se entiende de muchas cosas que hoy en día les dicen pseudociencia, les llaman de otras maneras, ocultismo, brujería, bueno, un poco de cosas. Resulta de que yo de niña había algo en mí que no se explicaba. Y cuando me lo explicaban, me decían que era cosa del diablo, que era brujería, que eran espíritus malos, que yo estaba abriendo puertas, evocando puertas para encontrarme con los bajos mundos y bueno, en fin. Resulta de que yo jugaba con un cuaderno argollado donde le hacía preguntas como si fuera a responderme, le ponía unas tijeras en el medio de él, todo el centro de las argollas, lo sosteníamos entre otra persona y yo, otra niña y yo, con los dedos, y el cuaderno comenzaba a moverse para un lado al otro, pero obviamente pues primero le pedíamos que nos mostrara su sí y si no, y su no. Esto sobre todo lo hice mucho, no sé por qué se me ocurrió la idea, pero yo duré como a los 10 años, un tiempo que no vivía cerca de mi familia, me fui como un año. Y para ese entonces, pues hoy a mis 43 años, estamos hablando que a mis 10 años, hace 33 años, la edad de Cristo, no existían pues los teléfonos, así como para uno estar, los celulares para uno estarse comunicando, entonces la comunicación era un poco tardía si uno estaba retirado y se hacía por medio de cartas o de razones. Entonces yo con el afán de querer saber de mi familia, de mis hermanos, de mi papá, hacía lo del cuaderno y resulta de que le hacía preguntas y acertaba, o sea, literal acertaba. Luego le preguntábamos lo que queríamos saber y vaya, que nos salían muchas cosas ciertas, por no decir que la mayoría. Ahora sé que ese cuaderno era lo que llaman hoy en día, o lo que se ha llamado siempre, pero pues obviamente en ese tiempo no conocía, y ahora sí lo conozco, que es el péndulo. Y que yo era ese canal. Aunque no tenía palabras y menos conocimiento para eso, esta parte quedó en el saco, la eché en el saco. ¿Por qué? Porque resulta que un tío mío me preguntó, yo le comenté, yo le dije, tío, imagínate que estoy haciendo esto y esto y esto, y me dijo que sí, que mi mamá pronto me va a hablar, que está desesperada por saber de mí, que mi papá quiere saber de mí, entonces mi tío me dijo que eso era brujería, que eso no se hacía, que esto, aquello, que lo otro, y bueno, en fin, esa parte que yo eché en el saco resultó ser que era una parte de mí. Entonces, ¿qué hice? Dije, ay, no, bueno, ay, no, yo estoy loca, tal cosa y la otra. Entonces, ¿qué pasó? Que resulta que sí, efectivamente, a los días llegó carta de mi mamá diciéndome que, pues en la carta decía en el escrito que pronto que terminaba este año allá, porque inclusive estaba estudiando ese año allá con mis tíos, que terminaba ese año porque me tocaba volver porque mi papá me necesitaba de vuelta. O sea, hace que salió, digámoslo, casualidad o cierto, pero salió. Otra parte de mí que eché al saco es, yo le llamo el techo y su dimensión. Y sucede que cuando yo estaba en el cole, a mí me levantaban súper temprano, tipo 4:30 de la mañana, porque entraba a las 6 de la mañana, entonces mientras organizaba, aunque dejaba pues desde la noche anterior mi uniforme y todo lo dejaba listo, pero para poder hacer todo ese proceso resulta de que me levantaba muy temprano. Entonces resulta de que cuando todos dormían, justico antes de despertarme, mi alma, digo yo ahora, viajaba, literal, yo flotaba. O sea, mi casa, pues la casa donde mi mamá es de techo, era de techo porque ahora ya no, pero era de techo. Y resulta que las paredes llegaban más o menos acá, pero aquí ya estaba el techo con unos palitos. O sea que acá estaba dividida la casa, pero si uno se asomaba hasta este muro, yo podía mirar de este muro acá la cocina, la otra habitación y así se veía como que dice, quien se subiera a estos muros podía mirar toda la casa en general. Pero cuando ya estábamos abajo, pues estaban divididas. Resulta de que muy de seguido, casi siempre me pasaba de que yo dormida escuchaba que ya mi mamá estaba batiendo el chocolate y yo decía, ay, ya Nestico va a llegar el momento de despertarme. A mí siempre me ha dado mucha dificultad la madrugada. Yo soy buena trasnochando, más no madrugando. Y resulta de que la primera vez que me sucedió, yo llegué y abrí los ojos y cuando abrí los ojos estaba acostada, pero tenía el techo enfrente mío. Entonces me asusté y volteé a mirar. Y cuando volteé a mirar, o sea, estaba prácticamente en donde les digo que es la división de los muros y mi madre estaba batiendo el chocolate, volteando la arepa y yo me asusté y cuando volteé a mirar vi mi cuerpo y caí nuevamente. Entonces ahí vi a mi mamá, salí yo, mami, mamá, mamá, porque me sucedían muchas cosas así y resulta de que
le dije yo, ma, me pasa esto y esto y esto, me dijo que tuviera cuidado, bueno, nuevamente que eso son cosas malas, que son cosas que, que no son normales, que son cosas, y pues obviamente todas esas cosas sí se relacionan más con el ocultismo, con lo oscuro, no como algo natural tuyo. Y lo charro era que era algo natural mío, pero ¿qué pasa? Que aunque sucedía muy seguido, me tocaba echarla al saco, no comentar, quedarme callada, pero me sucedía muy de seguido. Aparte que también sufría mucho de la parálisis del sueño, en donde me quedaba literal dormida, pero, o sea, así en modo inmóvil, no me podía mover. Y simplemente con el rabillo del ojo veía cómo pasaban cosas y obviamente puede ser producto de mi imaginación, pero me daba parálisis del sueño y eso era muy real. Pero también me tocaba que para poder encajar eso, pa'l saco. Eso es una parte mala de mí, yo no sé qué me pasa, estoy loca, estoy poseída, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Y aunque ahora sé que ya, ahora comprendo que eso no era del diablo, que era mi conciencia, que era mi parte espiritual intentando explorar otras dimensiones, que era mi sensibilidad, esa sensibilidad a flor de piel que traté también de esconder, diciéndome que hay mucho más de lo que vemos con estos ojos carnales, mucho más de lo que nos cuenta, mucho más de lo tangible, que hay muchas cosas invisibles y no tangibles que nosotros desconocemos, pero que poca interacción tenemos con esa, o sí la tenemos, pero no de una manera consciente, porque en realidad todos andamos de una manera muy inconsciente. Entonces, creo que la sensibilidad, la quietud y esa conexión permanente en la que yo he entrado hace más de 12 años, eh, toca un tema muy crudo con el lado espiritual. Yo sé que eso es para muchos un tema tabú. En la parte psicológica se puede decir que si no es comprobado científicamente no existen, pero en realidad yo creo que no necesitamos cosas científicas para que nos comprueben lo que hemos experimentado por, por, por experiencia propia. Eh, ya uno se vuelve de una manera mucho más consciente, hoy hace que todo eso se va de una manera diferente. Eso que llamaban locura o que me decían es una locura, es en realidad mi capacidad, mi sensibilidad, mi alta sensibilidad de sentir lo invisible, de leer anticipadamente los gestos, las formas y los sentimientos de una persona, eso de poder sentir, inclusive cuando te das ya la oportunidad de decir, ok, voy a empezar a trabajar en mí, voy a empezar a hacer introspección, empiezas a orar, empiezas a meditar, empiezas a hundirte en el conocimiento, empiezas a integrar todo esto y tu vida da un giro total de 100, es que no, ni de 180, de 360 grados a como cuando éramos niños, porque cuando somos niños nosotros estamos en total 360 grados de realidad, pero a medida que vamos metiendo cosas de nosotros al saco, las metemos por ignorancia, por desconocimiento, por encajar, por pertenecer, por miedo a ser rechazado, por miedo a ser criticado, por miedo a que nos saquen del grupo, por miedo a que nos saquen de la familia, no pertenecer a la familia, por todo eso. Entonces sencillamente se va nublando y nos vamos llenando de creencias limitantes y nos vamos limitando a vivir la vida real y se nos olvida. Eh, Muchas de esas cosas yo las he guardado en el saco desde mi ignorancia y mi necesidad de pertenecer. Me hizo pensar también que era rara, loca y en realidad hay días que yo me disperso demasiado, salto de un tema al otro, vibro alto, sin freno prácticamente se puede decir, donde desayuno lo mismo por muchos días seguidos, donde mi obsesión por el orden y el aseo se alborotan, donde la luz me estorba, donde las sensaciones malucas me dan náuseas, o sea, lo que siento, yo soy de las que estoy cocinando y todo el tiempo me estoy lavando las manos, eh, esa obsesión por el orden, por el aseo, eh, los sarcasmos es algo que me pasa mucho con mis hijos. Mi hijo me tira un sarcasmo y yo le digo, pero ¿por qué dices eso? Y entonces me dijo, ay, ma, es un sarcasmo, usted porque todo es literal, 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 usted todo se lo toma literal. Antes yo hubiera podido decir, ah, bueno, me toca empezar a reírme de ese sarcasmo y ahora no, simplemente digo, esta soy yo. O sea,
he cogido mi saco, mis sombras y las he integrado a mí. He podido empezar a decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto me funciona, esto no me funciona. Y muchas de las cosas que tiré al saco hoy en día me sirven mucho para yo interactuar con mis pacientes, para yo interactuar con las personas, para interactuar conmigo misma, con mi familia. Y obviamente pues no todo el tiempo me funcionan porque pues no todo el tiempo estoy bien. Otras veces estoy de manera muy sensible, los ciclos hormonales también influyen mucho y así, pero bueno, ya tengo mucha herramienta para trabajar en ello, como por ejemplo orar, meditar, hacer ejercicio, pegarme una ducha bien rica, hacer escritura, oloroterapia, me fascina y así, yo soy feliz teniendo olorcitos en mi casa. Siempre me obsesionaba el tema de oler la ropa recién limpia, el tema de mantener mi ropa ordenada, de que fuera por colores, la camisa negra con la camisa negra, la camisa blanca con la blanca, el jean azul con el azul y así. Ya he trabajado un poco más en esa rigidez y no lo hago tanto. Eh, Últimamente me siento bien con quien soy y antes, o sea, antes aunque quería esconderme, hoy en día digo, no me voy a esconder, esta soy yo. Y creo que cuando te vuelves auténtico y te vuelves real, llega tu tribu. Yo llevo ratos diciendo tu tribu. La tribu es la gente que vibra igual que tú. Digamos, no lo digamos en vibración, digamos, la gente, tu tribu es la gente que piensa igual que tú. Inclusive nosotros, todos los seres humanos, nos alineamos por el mismo tipo de conciencia que tenemos. Por eso sacan tantos dichos que en realidad no son falsos, son ciertos, y es, dime con quién andas y yo te diré quién eres. Si obviamente andas con muchos borrachos, pues eres una borracha. Si andas con mucha persona que le gusta hacer nada, vagar, pues obviamente también. Y así sucesivamente. Entonces, y estoy trabajando en eso y lo he integrado mucho y estoy muy feliz con eso porque es una forma más honesta de yo ver el mundo, más real, más literal, más exacta, porque todo eso que estaba en ese saco y yo hacía de todo para adaptarme, para encajar y no ser la rara ni la diferente, pues en realidad era lo que era yo, era lo que me hacía ser única, la hacen y botan el molde, esa era yo. Eh, yo creo que cuando yo dejé de esforzarme por encajar, o sea, llegó un momento en mí en donde empecé a vivir ciertas situaciones y esas situaciones me confrontaban conmigo misma y me hacían ver en donde, bueno, estoy teniendo este problema, esta dificultad con esta persona, pero ¿qué me hace querer ocultarme? ¿Qué me hace querer quitar esta parte de mí simplemente para que esta persona se sienta cómoda? Si a la final a esta persona no le gusta mi forma de ser, en cuanto a comportarme, en cuanto a sentir, que uno no es que yo diga voy a hacer de tal manera y no importa el que se ofenda y voy a hacer de todo para ofenderlos, no. O sea, me refiero más desde el punto más sano de la transformación. Pero si esa soy yo y a la persona no le gusta, entonces ya me empecé a hacer la pregunta, ¿cuál es mi necesidad de encajar con una persona que no le gusta mi forma de ser? ¿Cuál es mi necesidad de encajar con una persona que simplemente ve en mí algo difícil de juntarse o de integrar, sabiendo que hay otras personas que esa misma parte que a ellos les disgusta, hay otras personas que les fascina? Entonces entendí que en la vida no se trata de querer encajar donde no encajas, de mocharte a pedazos para encajar en lugares donde ya no vas, en donde quizás nunca fuiste, nunca eres esa ficha de ese rompecabezas, eras una ficha de otro rompecabezas, pero con las ganas de querer encajar ahí, te moldeaste y echaste todas esas partes al saco, pero esa ya no eras tú, ese ya no eras tú. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empecé, hace más o menos 12 años, vengo en un trabajo intenso, entonces cuando dejé de esforzarme por encajar, esas partes de mí que había echado al saco, las empecé a sacar, empecé a reconstruirme. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que descubrí que ahí yo había echado mi neurodivergencia, había echado mi sensibilidad, mi brújula energética, mi verdad, que no estaba loca, que tampoco lo estoy, que estoy sintonizada con mi cuerpo, con la energía, con las verdades que no siempre se dicen, pero que en realidad se sienten. De que el cuerpo es un templo de esa parte espiritual. Soy de las que creo que somos cuerpo, alma y espíritu
y que este es el templo de esa alma y de ese espíritu, y de que este cuerpo es para mucho más, no solamente para trabajar, existir aquí, compartir acá, sino para otras cosas. Y lo que para algunos es superstición, que fue como se me metieron en la cabeza, para mí es percepción ampliada, y eso me da un radar emocional grandísimo y me ayuda mucho para interactuar, vuelvo y repito, con mis pacientes, para interactuar con las personas, con los demás, y para interactuar conmigo misma, para conocer qué me está queriendo decir mi cuerpo. Eh, Hoy cada escalofrío durante una conversación profunda o una sección de terapia es una señal, y también cada espiral en la meditación para mí es una respuesta. Cada momento en el que salgo de mi cuerpo, que antes me asustaba, hoy lo tomo como una oportunidad para ver más allá, hoy lo disfruto, no le tengo miedo a lo que soy, antes sí, me metieron ese miedo hacia mí misma. Eh, Le tengo miedo hoy en día es a no honrar lo que yo soy, lo que Dios hizo de mí, y lo que mando a este mundo, lo raro, lo diferente, lo exclusivo, lo tan único, y me da miedo es no, o sea, no honrarlo y llegar a tirarlo al saco para esconderlo de nuevo sin necesidad. Prefiero vibrar en otra tribu si me es necesario. Así que si tú también eres de los que sientes más, si te identificas con estas experiencias, quiero decirte, no estás solo, no estás sola. Quiero que sepas que hay muchas partes de ti que has tirado al saco, hay muchas partes de ti que quieres esconder y no son necesarias esconderlas. Ahora no intento encajar, ahora que no intento encajar ni tirar ninguna parte de mí, ni cortarla, ni tirarla al saco, quiero decirles que me siento más tranquila, me siento más plena, me siento más completa, a mí me siento más auténtica, más poderosa, más real, porque aceptar mi diferencia me conecta con otras capas de mí que había escondido, me hace percibir o sea, me hace percibir en mí lo que otros ignoran. Muchos esconden y dicen, no, yo no puedo decir esto porque me voy a ver raro, me voy a ver raro, me voy a ver rara. Y pues la idea no es esa, ¿cierto? Eh, Creo que cuando llegas al punto de aceptar la diferencia, y esperamos mucho la inclusión afuera, esperamos que haya inclusión afuera, y que cuando vives una diferencia desde el miedo, desde el estigma, desde la etiqueta, desde el encajar, desde el pertenecer, desde el ser diferente a lo que eres, ya es un punto de rechazo hacia ti mismo o hacia ti misma. Y que si llegas al punto de decir, esta soy yo, esta es mi personalidad, intensa, rara, profunda, consciente, exagerada, literal, o sea, cuando aceptes todo eso que eres, te vas a dar cuenta que esa rareza no es debilidad, sino que es el código secreto de tu autenticidad. Eso es ser auténtico, y no necesitamos encajar, no necesitamos pertenecer. O sea, sí lo necesitamos, pero no necesitamos ni encajar ni pertenecer a donde no encajamos y a donde no pertenecemos. El problema es que queremos que sea exactamente en algún lugar. Es que yo quiero pertenecer aquí, es que yo quiero encajar aquí. No es donde queramos, sino donde encajamos. ¿Y qué pasa? Que cuando tú ya no vibras en un lado, con alguien, con algo, con una forma, con ser, entonces empiezas a reconocerlo a ti, te das ese respeto de decir, ok, yo ya no vibro aquí, yo ya no alineo aquí, yo ya no pertenezco aquí, voy a seguir haciendo mi lado. Y cuando lo haces, es un respeto hacia ti mismo, es el amor hacia ti mismo, es ese reconocimiento de ti, es esa integración con la sombra, y es sacar del saco lo que habías metido para negarte a ti mismo y empezar a reconocer a otros. Pero resulta de que cuando te reconoces a ti mismo, empiezas a reconocer tu verdadera tribu. Y la tribu es los que piensan como tú. Si tú crees que eres una persona sensible, si tú crees que también tienes rarezas, que tiene cosas, habla en el buen sentido de la palabra, aunque también hay rarezas, porque estamos hablando que no es solo lo bueno, porque nosotros somos los que etiquetamos de bueno o de malo, pero yo creo que es ese ego o sea, por pertenecer, es ese ego el que nos hace hacer cosas crueles, desalmadas,
cosas que dañan a otro, porque el ego busca como tal pertenecer, ser ahí afuera en la materia, escalonar, competencia, competir, o sea, eso es algo terrible. Y el ego se alcanza a hacer muchas cosas por pertenecer. El ego puede hacer que los padres abandonen a sus hijos simplemente por seguir sus propios sueños sin llegar a un punto de empatía y decir, esos niños también necesitan de mí, y como a veces dicen mis hijos, pues yo no pedí que me trajera, y es algo que es muy cierto. Entonces yo digo es acoger un poquito de responsabilidad con las demás personas, pero primeramente con uno mismo. Estoy muy de acuerdo que quien no se ama a sí mismo no es capaz de amar a nadie, quien no es capaz de cuidar su cuerpo, su salud, que no es capaz de cuidar su salud mental, que no es capaz de crecer, de evolucionar, de desarrollar su personalidad, no va a ser capaz de hacer nada por los demás. Porque si la persona más importante que eres tú no es alguien a quien cuidas, ¿cómo vas a cuidar a otros? Entonces sí, el cuidado, el amor, el respeto, la inclusión, la aceptación, el desarrollo, todo eso empieza por casa, por mí. Y cuando empiece aquí, vamos a ver que sin esfuerzos vamos a dar de eso mismo allá, porque también ahí sale la frase de que no le vamos a dar a otros lo que no nos gustaría que nos dieran a nosotros. Y mientras que nosotros no integremos esa sombra, vamos a seguir viendo proyecciones allá afuera, en el otro, en el hermano, en la madre, en el tío, en el primo, en el esposo, en los hijos, en los nietos, en donde sea. Se nos va a proyectar esa sombra para que la integremos, para que reconozcamos que nosotros tenemos parte de nosotros que hemos tirado al saco para no reconocernos, y hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, esto se va a seguir repitiendo. Si este video te ha gustado, dale al me gusta, sígueme para recibir notificaciones, compártelo con alguien que creas que le vaya a gustar y déjame saber aquí en los comentarios si ya reconoces alguna de tus sombras, si has hecho o has empezado trabajo contigo mismo, si has empezado a hacer autoindagación, autoconocimiento, si has empezado a amarte a ti mismo, y si lo has hecho, ¿cómo lo estás haciendo? Déjamelo saber. Te leo. Chao.